La idea es explicar la ecuación de Arrhenius, o sea, la dependencia de la velocidad de la reacción con la temperatura. Y dar también, si podemos, algo de mecanismo de reacción y un poquitito de catálisis. Y luego, la idea es que Irene pensaba resolver el problema 15 de la guía de cinética, que sería una aplicación de lo que vamos a ver hoy, ¿está bien? De Arrhenius fundamentalmente, ¿está? Y después, entonces sí, la semana que viene, el martes, haríamos una clase más de consultas, ¿está bien? Entonces dejaríamos con lo de hoy creo que ya terminamos por ahí los contenidos de cinética en sí, y les dejamos un tiempito para que ustedes realicen los ejercicios, vayan viendo qué dudas van surgiendo, y el martes hacemos una clase de consultas. Yo solo quería decirles, chicos, que en la presentación que estábamos como desarrollando, nada, agregué un par de láminas que ejemplifican un poco, a manera de resumen, cómo tratar las reacciones donde hay más de un reactivo, porque en la clase habíamos visto cómo analizar los órdenes de reacción para reacciones con un solo reactivo, y el martes en consultas la mayor duda era esa, ¿no? Cómo hacer con dos reactivos. Entonces básicamente agregué dos laminitas donde se resume más o menos el tratamiento para que luego lo tengan como material disponible también, para aquellos que no hayan empezado a hacer los problemas con más de un reactivo. Hoy retomamos un poquito lo que habíamos visto, que vimos la semana pasada, y era que nosotros, a partir de la determinación de las velocidades iniciales y la ley de velocidad, habíamos visto entonces que la velocidad dependía de la concentración y del tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque para determinar la velocidad inicial lo que hacemos es tomar en cuenta el coeficiente estequiométrico, ver si es reactivo, si es producto, para saber si el signo de la velocidad, digamos, va a ir negativo o positivo, y vemos cómo varía la concentración de ese reactivo, de ese producto, en función del tiempo. Entonces sabemos que las concentraciones, si son de reactivos, van a disminuir en función del tiempo, y si es de productos, las concentraciones deberían aumentar en función del tiempo. Entonces esa dependencia ya la habíamos analizado. Ahora hay otro factor que nosotros sabemos que afecta la velocidad de la reacción, y ese factor es la temperatura. La temperatura que habíamos visto que de hecho afecta directamente a la constante de velocidad por la definición de la constante de velocidad que habíamos visto. Ahora, ¿cómo afecta la temperatura? Es fácil verlo, digamos, de alguna manera con la teoría de colisiones, o la teoría de colisiones nos ayuda a entender un poquito esta idea. Con el modelo de esferas rígidas, que es imaginar moléculas, átomos o iones con esta formita de esferas, ¿sí? Y saber que ellas tienen que chocar, que colisionar una con otra, con una determinada energía y en una determinada orientación para que esa colisión sea efectiva y entonces se genere el producto que yo quiero, ¿sí? Si las partículas, las moléculas, los iones no chocan con la orientación y la energía necesaria para sobrepasar esa energía de activación que necesita la reacción y generar el producto, entonces simplemente chocaron, cada una volvió a su sitio y no les pasó nada, o sea que la reacción no estaría ocurriendo. Acá hay un ejemplo más específico, ¿sí? Con dos moléculas, yodo e hidrógeno, que si ellas chocan, se llama choque eficaz o choque efectivo a aquel choque entre las moléculas donde la orientación y la energía es suficiente para que ellas generen el producto de la reacción. Y se llama choque no eficaz o no efectivo a aquel choque donde las moléculas no poseen la orientación o la energía suficiente para generar los productos. Entonces, como que la reacción no se lleva a cabo. Y los reactivos siguen siendo reactivos, siguen estando en su estado inicial. Arrhenius me dice, bueno, la ley de Arrhenius, la teoría de Arrhenius, Arrhenius colabora con la teoría cinética, así como con la teoría ácido-base, y genera, o analiza más bien, el porqué físico de esta ecuación,
que otro científico, no me acuerdo bien, era el que ya la había descrito, pero el análisis se le debe a Arrhenius y de ahí su nombre. Esta ecuación que ven acá es lo que se llama ley de Arrhenius y me genera, digamos, la relación directa entre la constante de velocidad y la temperatura. Fíjense que la constante de velocidad va a ser igual a un A, que se denomina factor preexponencial, o también se le conoce, lo pueden encontrar en los libros, como factor de frecuencia o frecuencia de choques, ¿sí? Eso va multiplicado por un exponencial elevada a la energía de activación, que, como ya deben saber, de generar es la energía necesaria para que los reactivos se conviertan en productos, básicamente, o sea, la energía necesaria para que la reacción transcurra, dividido por un R, que es la constante de gases ideales que ya conocen, y por la temperatura. Entonces, acá vemos una relación directa entre la velocidad y la temperatura. ¿Por qué? Porque la velocidad es la constante multiplicada por las concentraciones de los reactivos. Entonces, si la constante tiene una relación con T, la velocidad tiene una relación con T. ¿Por qué les digo? Les recuerdo entonces la definición de energía de activación. La energía de activación para un proceso va a permanecer constante siempre, ¿sí? Entonces, para analizar la ley de Arrhenius en función de la temperatura, lo que hacemos es, la energía de activación, que ya la conocemos, que es propia de un determinado proceso, podemos ver cómo esto sería un gráfico, digamos, de distribución de energía en un grupo de moléculas, ¿sí? Entonces, un grupo de moléculas a una determinada temperatura distribuye su energía de esta forma. Y si vemos a esta temperatura, la mayor cantidad de moléculas no poseen energía suficiente para superar la energía de activación, así que son muy pocas las que van a llegar a un choque efectivo, las que van a llegar a generar producto. Mientras que, si yo aumento la temperatura con un determinado T2, que va a ser mayor a T1, esa distribución de energía entre las moléculas varía y una mayor cantidad de ellas van a poder superar la energía de activación de esa reacción y van a poder generar producto. Entonces, a eso se refiere este gráfico de acá, que nos explica muy bien la ley de Arrhenius. La dependencia, para analizar la dependencia de la constante con la temperatura acá, no es tan fácil de ver, digamos, por este exponencial, que siempre nos complica un poco, o es como poco ilustrativo, pero si se fijan, esto es un exponencial negativo. A medida que aumenta la energía de activación, entonces este valor de exponencial va a ser mayor y a medida que aumenta la energía, entonces disminuye la constante. A medida que disminuye la energía de activación, aumenta el valor de la constante. Si nosotros aumentamos el valor de la temperatura, en este cociente, en cambio, este exponencial va a ser mucho más pequeño y la constante, entonces, va a aumentar. La frecuencia de choques también afecta directamente la constante y a medida que aumenta la frecuencia de choques o el factor preexponencial, aumenta la constante de velocidad. El factor preexponencial se debe determinar para cada reacción que se estudia, al igual que la energía de activación, ¿sí? R es la única que en este caso permanece constante. Entonces, de todo esto que analizamos en estos gráficos, nada, todo lo resumimos en que a medida que aumenta la temperatura, aumenta la velocidad de la reacción, porque a medida que aumenta la temperatura, aumenta la constante de velocidad. Una cosa que podemos hacer y que, si se fijan, nosotros en todo este tema hemos visto o hemos hecho los análisis a partir de un gráfico, ¿sí? A partir de basándonos en la ecuación de la recta, que nos facilita mucho el análisis de las cinéticas o de las variaciones de las concentraciones en función del tiempo y de la velocidad en función de la concentración.
Acá podemos hacer lo mismo para eliminar esta exponencial que no es tan amigable. Entonces, como sabemos por propiedades que la exponencial es lo inverso del logaritmo, lo que hacemos es que a esta ecuación, a la ley de Arrhenius, le multiplicamos logaritmo neperiano a ambos lados, ¿sí? Acá les puse un resumencito de las propiedades que se utilizan en este desarrollo matemático, y luego de aplicar logaritmos y de organizar un poquito esto, nos queda esta expresión de la ley de Arrhenius, que si se fijan, coincide con la expresión de la ecuación de la recta, donde el neperiano de K sería mi I, mi eje Y, mi eje dependiente, donde el neperiano de A sería el corte con la recta, 1 sobre T es mi X, y el negativo de la energía de activación sobre R, sobre la constante de los gases, sería la pendiente. Eso es lo que ven acá en este gráfico, ¿sí? Si yo grafico el neperiano de la constante de velocidad en función de la inversa de la temperatura, me genera una recta que me va a permitir conocer el valor del factor de preexponencial y el valor de la energía de activación de un determinado proceso. Entonces, esto es útil, ¿por qué? Porque nosotros sabemos que podemos determinar las constantes de velocidad a partir del análisis del gráfico de la velocidad en función de la concentración de un reactivo, que fue lo que vimos la clase pasada. Entonces, si yo puedo determinar varias constantes a diferentes temperaturas, eso me va a permitir conocer la energía de activación o la energía que le debo dar a un proceso para que este ocurra, ¿sí? Esto de acá abajo es un poco más de matemática para llegar a una expresión que no depende del factor preexponencial, porque el factor preexponencial es determinado también experimentalmente, así que no siempre se conoce, es propio de cada reacción, y si no lo tengo puedo analizar cómo varían un par de constantes a diferentes temperaturas, y a partir de acá también puedo determinar la energía de activación. Con esta información que tienen acá en esta lámina, se pueden desarrollar entonces los problemas 12, 13, 14 y 15, y creo que va a ser el 15 hoy. Entonces, tengan todo esto en cuenta para cuando vayamos a hacer los problemas en un ratito. Esto no es más que matemática, se ven recordar de la ley de Arrhenius, un poquito de las propiedades del logaritmo, y se puede desarrollar. O sea, no se tienen que aprender de memoria, se pueden desarrollar fácilmente si tienen en cuenta las propiedades estas que